Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Este es un nuevo video para difundir la obra de un autor. Como saben, acá en este canal, Liceo Filosófico, suelo proponer una síntesis en algunos minutos de algún autor, corriente o problemática vinculada a la filosofía o disciplinas afines. En este caso voy a hablar de un autor alemán de filosofía contemporánea que se llama Friedrich Nietzsche, ¿sí? En el liceo propongo un seminario que se llama Nietzsche y el nihilismo, donde trabajamos la obra de Nietzsche utilizando el concepto de nihilismo como hilo conductor para ver, por ejemplo, las etapas de su pensamiento, la interpretación de muchos de sus pasajes más conocidos, más trabajados, y trabajar con los conceptos fundamentales de su filosofía, ¿sí? Que son, por ejemplo, la idea de Übermensch o superhombre o ultrahombre, dependiendo de la traducción, la idea de eterno retorno de lo mismo o simplemente eterno retorno, el concepto de la muerte de Dios, la transvaloración de todos los valores. Bien, esos son algunos de los conceptos más importantes de la filosofía de Nietzsche que se trabajan en el seminario a partir, utilizando como concepto catalizador la idea de nihilismo. Un poco Nietzsche es uno de esos pensadores de los que tenemos un gran stock de texto, ¿sí? Tenemos las obras que él publicó en vida, las obras que se publicaron cuando él ya había muerto, después tenemos lo que se considera los fragmentos póstumos, ¿sí? Tenemos muchísima correspondencia acá, fundamentalmente en castellano. Recomiendo una buena traducción, sobre todo por dos cosas. Siempre del idioma alemán es recomendable utilizar una buena traducción, pero sobre todo por la manera muy particular de escribir del propio Nietzsche, ¿sí? Entonces suelo recomendar las traducciones de Alianza Editorial, que traduce Andrés Sánchez Pascual, o sino también las de la editorial Gredo, ¿sí? Que muchas de ellas están realizadas por Germán Cano. Pero bueno, esas dos son muy buenas. Con Nietzsche hago esa aclaración, ¿no? Una mala traducción nos puede llevar aún a una complicación extra para la interpretación de su pensamiento. Desde ya que Nietzsche por sí, aún en buenas traducciones, es un pensador que requiere de mucho trabajo con el texto, por su manera de escribir, por los formatos de escritura, como todo alemán, pero particularmente en la forma en la que él escribe. Entonces recomiendo eso. Bien, un poco como para hacer una introducción, este es un video relativamente corto, sintético, o sea, para ubicar a Nietzsche en, digamos, en una escala temporal. Nietzsche nace en 1844 en Rocken, un pequeño pueblo en lo que actualmente sería Alemania, ¿sí? En ese momento era una provincia prusiana, ¿sí? Era parte de Sajonia. Nace en el seno de una familia protestante, su padre era pastor, muere cuando él tenía 5 años y muere en el año 1900. Pensemos que, digamos, por ejemplo, para ponerlo en una comparación, Sigmund Freud, ¿sí? Nace en 1856, o sea que comparte una misma línea temporal. Sin embargo, Freud fallece mucho tiempo después y además, digamos, tiene toda una, digamos, la vida de Nietzsche tiene muchos vaivenes, muchas particularidades, ¿no? O sea, ponía ese contrapunto con la idea de Freud para ver que tuvieron una vida en la misma línea temporal, ¿no? Sumamente diferente. Nietzsche desde chico es, digamos, encomendado por su familia para estudiar teología y seguir los pasos de su padre, y después de demostrar ser un prodigio en los estudios clásicos, decide abandonar esta idea, este legado familiar, este deber familiar de seguir teología y convertirse en sacerdote para estudiar filología, ¿sí? Le gustaba también la música, era un apasionado de la música, pero diversos problemas de salud lo alejaron de ese camino. Entonces decide dedicarse a la filología, ¿sí? Es ahí que, digamos, en la primera época de producción de Nietzsche, el joven Nietzsche, el que podríamos decir, el que él mismo se denomina como en una etapa idealista, hegeliana, ¿sí?
es el que termina escribiendo el origen de la tragedia en el espíritu de la música, ¿sí? Em, el origen de la tragedia en el espíritu de la música es una obra de 1872, muy inspirada, con fundamentalmente dos grandes inspiraciones, que son el filósofo pesimista, también alemán, Arthur Schopenhauer, y el músico alemán Richard Wagner. Son como las dos grandes influencias y amores, podríamos decir, de esta etapa del joven Nietzsche. O sea, él mismo lo presenta así, pero inmediatamente rompe con esta concepción a la que él luego va a llamar como etapa de repugnante hegelianismo, así va a llamar incluso a su obra prima, al espíritu, al origen de la tragedia, y acá es donde vemos comenzar la segunda etapa de Nietzsche, que es la primera crítica de la cultura, la que está, digamos, plasmada en esas obras que hoy llamamos las consideraciones intempestivas, que son cuatro. Una de las, digamos, son pequeños textos, uno de los más conocidos es sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, que es de 1874, o sea, en una línea temporal lo separa muy poco del origen de la tragedia. En general, los intérpretes van a situar cuatro etapas en la obra de Nietzsche, ¿sí? Una primera etapa cercana a Schopenhauer y a Wagner, si se quiere más idealista, si se quiere más romántica, donde se inclina más por los ideales del romanticismo alemán. Inmediatamente cuando corta con esta concepción, empezarían lo que son las etapas críticas de Nietzsche. Un poco me gustaría aclarar eso. Nietzsche es conocido, digamos, por la crítica severa, ¿sí? Como la destrucción de la crítica destructiva de ciertos valores de la cultura occidental, el ataque a ciertos ideales religiosos, a ciertos ideales morales. Y un poco como para poner blanco sobre negro me gustaría aclarar eso. Yo sigo ciertos intérpretes, en este caso, en el seminario de Nietzsche, Andrés Sánchez Pascual, el mismo Germán Cano. En Latinoamérica, por ejemplo, a Mónica Cragnolini, de la que recomiendo muchísimo su libro Camino y Demora, ¿sí? Que es básicamente una, una síntesis de su trabajo doctoral sobre Nietzsche y el nihilismo, lo recomiendo muchísimo, donde básicamente todos estos intérpretes suelen diferenciar cuatro etapas y también aclarar que la filosofía de Nietzsche no es solamente una crítica destructiva, no es solamente la filosofía del martillo. En general, la identificación de Nietzsche como un pensador destructivo y que solo tiene, digamos, una faceta negativa en su obra, es más bien como lo que se suele ver de Nietzsche, pero no es lo único. Eso me parece una aclaración importante para hacer. Después, digamos, del segundo, de la segunda etapa, que sería la primera crítica, la crítica a la cultura, ya comienzan a aparecer estas ideas de que ciertos ideales metafísicos son envenenadores de la vida. Es donde acá se empieza a gestar poco a poco lo que va a ser la crítica a la metafísica dualista, ¿sí? En general, la crítica al idealismo, ¿sí? Crítica que vamos a ver, por ejemplo, dirigida al platonismo, es decir, a la filosofía del antiguo filósofo griego Platón, y luego más adelante vamos a ver esa misma crítica dirigida, por ejemplo, a los valores religiosos y morales del cristianismo, ¿sí? Digamos, Nietzsche ve entre el platonismo y el cristianismo una estructura moralista, metafísica, dualista similar. Pero bueno, entonces tenemos esta segunda etapa crítica. Después lo que vamos a ver son diferentes momentos biográficos de la vida de Nietzsche, ciertas vicisitudes, una cercanía, una presencia importante de problemas físicos, de un tránsito por la enfermedad, como él lo llama, ciertas decepciones amorosas, esa famosa historia con el poeta Paul Ré, ¿sí? Y esta joven rusa, de la cual ambos se enamoran, Luz Salomé. Él pide, digamos, ambos piden a Lu en matrimonio y ella los rechaza a ambos. Vamos, un progresivo también alejamiento de Nietzsche de sus amistades y de su entorno social, ¿sí? La pelea también con su familia, con su hermana Elizabeth, ¿sí? Que se había casado con un antisemita. Ciertas vicisitudes personales que lo llevan a Nietzsche a ir progresivamente alejándose de un medio social, y ahí es donde empieza a gestarse poco a poco, por ejemplo, la redacción de una de sus más grandes obras, que es Así habló Zaratustra, ¿sí? Así habló Zaratustra es una novela, en realidad, plagada de metáforas, de un lenguaje profundamente metafórico, donde aparecen los grandes tópicos de la filosofía nietzscheana. O sea, en el Zaratustra podemos encontrar
la idea de la muerte de Dios, la idea del superhombre, ¿sí? La idea del eterno retorno, la transvaloración de los valores, es decir, la crítica a la metafísica dualista y también, por supuesto, el nihilismo. Digamos, esta es digamos, una obra muy importante, pero es de lectura bastante compleja, justamente por el tipo de lenguaje que Nietzsche utiliza. Después, digamos, cercanos temporalmente, en 1886 y 1887 aparecen, por ejemplo, Más allá del bien y del mal y La genealogía de la moral, donde vemos claramente que Nietzsche empieza a focalizar su crítica en la moral, ¿sí? Específicamente en el desarrollo de la moral en la modernidad europea, en la modernidad occidental, a la que él va a considerar una muestra de decadencia. La decadencia para Nietzsche es un término técnico dentro de su filosofía y es, digamos, ciertos elementos de esa cultura decadente, ¿sí? Como la moral, van a ser uno de los ejes de su crítica, ¿no? De la primera filosofía del martillo, ¿no? De donde él va a querer romper con una elaboración crítica con todos estos conceptos o arjé, ¿sí? Fundamentos, principios de la cultura decadente, que a él le parece que son envenenadores de la vida. Voy a poner algunos ejemplos, así como lo era la moral, lo era también, por ejemplo, la gramática, la religión, la patria, la educación. Podemos ver que son valores bastante sacralizados por la cultura, ¿sí? La familia, la patria, la educación, la religión, la moral, ¿sí? Él entiende que en la construcción de estos sistemas, a través de los cuales de alguna manera la humanidad se organiza, y también, de alguna manera, está esta concepción de el rebaño, ¿no? Es decir, cuando los humanos, compartiendo un tipo de moral y todo un sistema de valores, se comportan como un rebaño, ¿sí? Siguiendo un líder, actuando acríticamente y, en definitiva, tomando como propias acciones que en realidad no hacen más que reflejar un sistema de valores decadentes y dañinos, violentos, en definitiva. Bien, lo que podríamos también mencionar es la última etapa crítica de Nietzsche. Acá tendríamos una segunda y una tercera etapa de desarrollo de esa crítica a la cultura. Y la última etapa de Nietzsche es ya el Nietzsche que, después del episodio del caballo de Turín, entra como en un quiebre, digamos, en su salud mental. Se le diagnostican diversas cosas. En realidad, nosotros en los manuales de hoy se dice que Nietzsche podía padecer, al igual que su padre, un tumor cerebral, que podía tener sífilis, podía tener una infección que hubiera contraído siendo enfermero en una guerra cuando era más joven. No sabemos, digamos, a ciencia cierta qué fue lo que él padeció. Sabemos por la correspondencia el tipo de síntomas que presentaba. Presentó una demencia precoz que se desarrolló rápidamente a partir del año 1888. Tenía también, bueno, eh, además de la demencia, se lo diagnostica con parálisis cerebral progresiva grave, por lo cual los últimos años de su vida los tiene que pasar al cuidado de su madre y luego de su hermana Elizabeth, quien vuelve de Paraguay, que había estado con su marido viviendo en Paraguay, nada más y nada menos que para fundar una colonia de pureza racial aria. Elizabeth vuelve para cuidar de su hermano hasta el día de su muerte, y es ella la encargada después de conservar su obra, por ejemplo, y alterar la obra del propio Nietzsche en función de sus intereses antisemitas y nazis, ¿no? Pero ese es otro capítulo de la historia. De hecho, uno de los problemas de la recepción de Nietzsche hasta, digamos, mediados del siglo XX, del siglo pasado, fue justamente realizar una edición crítica de sus obras completas que descarte lo que sea falso, lo que es apócrifo, y también tratar de recuperar aquellas páginas que fueron adulteradas por su hermana y por su círculo. Pero bueno, en la última etapa, lo que se llama la etapa de demencia, la etapa de la crítica más violenta, donde el lenguaje es más irónico, más directo, más fuerte, hay algunas de las obras más importantes de Nietzsche: El crepúsculo de los ídolos, u Ocaso de los ídolos, El caso Wagner, Ecce Homo y El Anticristo. Son todas obras relativamente cortas, donde se realiza una crítica bastante directa y voraz a todo lo que él
hacia años venía criticando, ¿sí? Como este sistema de valores metafísicos occidentales que pertenecen a la decadencia. Por supuesto que, digamos, buena parte de las expresiones, conceptos que aparecen aquí ya habían sido presentados en etapas anteriores, pero lo que vemos es que probablemente en la redacción 1888, año muy prolífico para la escritura de Nietzsche, año en el que él ya comenzaba a sentir los efectos de esta demencia temprana. Sin embargo, bueno, se puede considerar el último gran destello de alguna manera de lucidez en el momento de la escritura, ¿sí? Es algo que a la hora de leer esas obras en comparación con las anteriores, es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Su estado de salud. En definitiva, en 1960 recién, como les decía, mediados del siglo pasado, empieza una edición crítica de las obras completas de Nietzsche, donde podemos hoy por hoy decir que tenemos en el archivo Nietzsche en Alemania una edición muy cuidada de lo que son sus obras en definitiva, ¿sí? La extensa correspondencia que recomiendo un montón, que en español está editada por la editorial Trota, son 6 tomos, si no me equivoco, muy, muy buenos. Y después tenemos lo que, como les decía, es el compendio de sus obras, las que son originales, verdaderas, tanto las que fueron publicadas por él como las que no. En definitiva, en el seminario lo que hacemos es un recorrido por la obra de Nietzsche a través de estos conceptos centrales que les mencionaba y vamos viendo, por ejemplo, los diferentes tipos de nihilismo como se encuentran en su obra, ¿sí? El nihilismo decadente como diagnóstico del nihilismo que padece Occidente, ¿sí? El diagnóstico y el futuro del nihilismo europeo en tanto decadencia, y después tenemos 2 etapas más, ¿sí? El nihilismo integral y el nihilismo futuro, ¿sí? Él entiende que, digamos, el nihilismo, para aclarar esto también, el nihilismo no es un concepto o un término que haya inventado Nietzsche, sino que él lo toma de la tradición, hay un montón de antecedentes filosóficos, teológicos, ficcionales y políticos, es decir, él lee, por ejemplo, a teólogos, a filósofos, a literatos rusos, a políticos anarquistas, que tematizan y desarrollan sobre la temática del nihilismo. Nihilismo que en diferentes autores y contextos significaba diferentes cosas, ¿no? El enfrentamiento del ser humano con la nada, con el vacío de la existencia, con la carencia de sentido, ¿sí? Con el abismo, con la falta de Dios o muerte de Dios, con la ausencia del Estado, la ausencia de autoridad, en definitiva, con la manera en que gestiona el ser humano ese enfrentarse con el vacío, con la carencia de sentido, con lo que podríamos decir con la falta de arjé, de fundamento. En ese sentido, él recoge, lee, toma todas estas referencias y va a construir, en ese sentido, su propio sistema filosófico sobre lo que él entiende como nihilismo, que aclaro, él hace como un diagnóstico de la civilización occidental, específicamente a partir de la modernidad europea, y ese diagnóstico tiene cientos de años por venir, ¿sí? Entonces, lo que tratamos de ver a través de estos momentos del nihilismo, repito, decadente, integral y futuro, es como una especie de diagnóstico y porvenir de la humanidad, que se ve muy claramente, por ejemplo, en la novela Así habló Zaratustra. Bien, me parece que como una introducción tanto a Nietzsche como al nihilismo, como los conceptos centrales que vemos en el seminario consta de 3 encuentros de entre 90 y 120 minutos, solemos extendernos un poco más, pero son aproximadamente entre 5 y 6 horas donde vemos todos estos contenidos de manera profunda, ¿no? A través de citas, referencias, sus propias obras, la correspondencia, citas, por ejemplo, de sus intérpretes. Bueno, diversas herramientas donde tratamos de ver esto, ¿sí? Los conceptos centrales de la filosofía de Nietzsche con el hilo conductor, que es el concepto de nihilismo. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Les recomiendo muchísimo leer a Nietzsche. Me parece un autor fascinante que ha sido una enorme influencia para la posteridad. Personalmente, por ejemplo, a mí me gusta mucho Foucault. Foucault reconoce y admite y cuenta en entrevistas y textos que la lectura de Nietzsche le cambió la vida y la manera de pensar. El mismo Heidegger, o sea, muchos filósofos contemporáneos que escribieron y pensaron después de Nietzsche reconocen el valor de su obra y su aporte. En ese sentido, Nietzsche tiene influencias no solo en la filosofía, sino en la literatura, en la psicología, en la antropología y en muchas disciplinas más, en el arte también.
A mí me parece un pensador fundamental, marcado por una vida muy particular, con ciertos elementos trágicos, em, con muchas particularidades de recepción, más allá de las dificultades que la lectura de Nietzsche puede traer, lo voy a recomendar siempre en un 110%. Espero que les haya sido útil como introducción a Nietzsche y al nihilismo y nos vemos en otro video de divulgación filosófica. Muchas gracias por estar ahí.